Vamos a comenzar a describir en este video a las arterias de la pierna. Y la pierna está irrigada por tres arterias, que son la arteria tibial anterior, la arteria tibial posterior y la arteria peronea. Comencemos a describir a la arteria tibial anterior. Y esta arteria tibial anterior comienza a nivel del arco tendinoso del sóleo, luego se dirige abajo hacia adelante en la región posterior de la pierna y pasa por encima de la membrana interósea, donde aparece en el compartimento anterior de la pierna. Esta arteria tibial anterior desciende en forma oblicua, se acerca a la tibia en su parte inferior, aplicándose a la cara anterior de la extremidad inferior de la tibia, hasta el retináculo de los extensores, debajo del cual pasa a denominarse arteria dorsal del pie o arteria pedia. Veamos ahora las relaciones de la arteria tibial anterior. Y esta arteria, en su origen, se va a relacionar ubicándose en el compartimento posterior de la pierna, muy profunda en ella, cubierta por la cabeza lateral del gastrocnemio y la inserción del sóleo en el peroné. En el compartimento anterior de la pierna, las relaciones son hacia atrás con la membrana interósea, contra la cual la arteria está aplicada, apoyándose abajo sobre la tibia. Adelante por el extensor largo de los dedos que excede a la arteria medialmente por el tibial anterior y lateralmente por el extensor largo de los dedos y más abajo por el extensor largo del dedo gordo. Y en la proximidad del retináculo de los extensores, la arteria tibial anterior se desliza entre el extensor largo del dedo gordo medialmente y el extensor largo de los dedos hacia lateral y por debajo del retináculo de los extensores. Veamos ahora, luego de su recorrido y relaciones, las colaterales de la arteria tibial anterior. Y vamos a tener una recurrente tibial anterior, ramos musculares para los músculos de la región y arteria malleolar anterior lateral y arteria malleolar anterior medial. La arteria recurrente tibial anterior se dispone entre la tibia y el músculo tibial anterior, ramificándose en la cara anterior de la rodilla, donde se anastomosa con las arterias articulares de la rodilla con el círculo peritibial de la articulación de la rodilla. Y recordemos a través de esta imagen cómo se formaban esos círculos peritibial, perifemoral y perirotuliano o peripatelar, en donde el peritibial se formaba por la unión de las arterias colaterales de la poplitea junto con las recurrentes de la arteria tibial y la peronea. El círculo superior o perifemoral también se formaba por la unión de esas arterias colaterales de la poplitea, mientras que el peripatelar o perirotuliano estaba junto con la unión de las arterias descendentes de la rodilla y las arterias colaterales de la arteria poplitea. Otras ramas colaterales de la tibial anterior son los ramos musculares para el músculo tibial anterior y los músculos de la región externa. Luego tenemos la arteria malleolar anterior medial que se dirige hacia adentro y da ramas para la articulación y para los tegumentos de la parte medial o interna de la garganta del pie, y la arteria malleolar anterior lateral
que se dirige hacia afuera o hacia lateral en dirección del maleolo lateral y da ramas para la articulación, al calcáneo y a los tegumentos de la parte lateral de la garganta del pie. Veamos ahora a la arteria tibial posterior. Y la porción proximal de la arteria tibial posterior, o tronco tibio peroneo, continúa el trayecto y la dirección de la arteria poplitea, y luego la arteria tibial posterior hacia lateral va a dar como colateral a la arteria peronea y desciende en la región posterior de la pierna entre las masas musculares. Esta arteria tibial posterior se origina por debajo del arco tendinoso del sóleo y se encuentra aplicada al músculo tibial posterior y sigue el borde lateral del flexor largo de los dedos y está cubierta por detrás por todo el espesor del gastrocnemio y del sóleo. En la parte inferior de la pierna, esta arteria tibial posterior pasa detrás de la articulación talocrural en el canal retromaleolar medial y penetra en el túnel del tarso debajo del maleolo medial, donde termina bifurcándose en dos arterias plantares terminales. En el canal retromaleolar medial, la arteria tibial posterior se relaciona hacia medial con el ligamento lateral medial. Hacia adelante se relaciona con la cara posterior de la extremidad inferior de la tibia, sobre la que se deslizan los tendones del flexor largo de los dedos y el tibial posterior, que se encuentran en una vaina común. Hacia atrás y lateralmente se relaciona con el tendón calcáneo o tendón de Aquiles y el tendón del flexor largo del dedo gordo, que presenta una vaina propia. Ya en la región plantar, la arteria tibial posterior va a dar como terminales a la plantar medial y plantar lateral, que se anastomosa con la arteria dorsal del pie o pedia, formando el arco plantar profundo. Y veamos cuáles son las ramas colaterales de la arteria tibial posterior. Y esta arteria tibial posterior va a dar ramos tibiales musculares para los músculos sóleo, tibial posterior y flexor común de los dedos, ramo maleolar medial, ramos óseos como arterias nutricias y ramos calcáneos. Por su parte, las ramas terminales de la arteria tibial posterior son la arteria plantar lateral, que se anastomosa con la arteria dorsal del pie o pedia, formando el arco plantar profundo, y la arteria plantar medial. Por último, describamos a la arteria peronea. Esta arteria peronea, originada de la arteria tibial posterior, se separa de ella dirigiéndose hacia abajo y en sentido lateral. Se dirige oblicuamente hacia el peroné y luego desciende sobre la membrana interósea de la pierna por la porción profunda del compartimento posterior de la pierna dentro de un canal fibroso entre el músculo tibial posterior y el músculo flexor largo del dedo gordo. Finalmente, la arteria peronea pasa atrás de la articulación tibio-peronea y se divide en sus ramas terminales, que son la arteria perforante o peronea anterior y la maleolar lateral o peronea posterior. Esta arteria peronea está cubierta en la parte superior de su trayecto por el músculo sóleo y la fascia transversa profunda de la pierna, mientras que en la parte inferior está cubierta por el músculo flexor largo del dedo gordo. Las arterias colaterales de la arteria peronea son ramos musculares que están destinados a los músculos sóleo, tibial posterior, flexor largo del dedo gordo y a los dos peroneos, largo y corto, y también arteria nutricia para el peroné. Mientras que las ramas terminales de esta arteria peronea son la arteria perforante o peronea anterior, que perfora el ligamento interóseo y se anastomosa con la maleolar anterior lateral, rama de la tibial anterior,
y la malleolar lateral o peronea posterior, que se ramifica en los planos superficiales del talón, dando ramas calcáneas. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de la explicación de la irrigación de la pierna. Muchas gracias por su atención.